Y primero, está organizada de la siguiente manera. Primero daré como una breve introducción de qué es el análisis de redes, en qué consiste, cómo es que nosotros podemos identificar patrones de red en los datos. Y también preparé algunos proyectos en los que yo he participado y, y he dirigido. Ok, listo. Entonces, para poder entender qué es el análisis de redes, aquí a mí me gustaría hacer énfasis en que en mi línea de investigación yo he seguido dos tipos de proyectos, uno que se llama análisis de redes sociales y otro que es nada más análisis de redes. La diferencia que existe principalmente entre estas dos áreas es que el análisis de redes sociales, analizamos los nodos de una red, pues son personas y analizamos patrones de comportamiento entre las relaciones que existen entre las personas. El análisis de redes sociales utiliza mucho lo que es la sociología y la psicología. Para poder nosotros entender comportamientos, necesitamos de las teorías que están en estas áreas. Ahorita, con algunos ejemplos, les voy a explicar un poquito en qué consiste este tipo de estudios. Y el análisis de redes, bueno, ambas áreas utilizan la matemática, la estadística, la teoría de grafos. En eso consisten las dos partes. Pero en análisis de redes nosotros podemos ver redes no solo en personas, sino también en cualquier tipo de datos. Ahorita también con ejemplos voy a explicar qué es el análisis de redes nada más. Al final, lo que buscamos en este tipo de proyectos, tanto en análisis de redes sociales como en análisis de redes de otro tipo, es identificar patrones de comportamiento de red en los datos. Y eso lo hacemos pues con algoritmos que están propuestos desde matemáticas, desde estadística o teoría de grafos. Básicamente, para entender qué es una red, pues lo podemos ver ahí en la pantalla. Está compuesta de nodos o actores y vínculo o relación entre los nodos. ¿Cómo podemos nosotros identificar patrones? Pues para nosotros identificar patrones de red necesitamos observar diferentes cosas en la red. Las relaciones principalmente, tenemos que obtener información de las relaciones y depende mucho del tipo de proyecto. Nosotros podemos estar estudiando relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones de colaboración y la forma en la que vamos identificando las relaciones también pueden ser diferentes. Pueden no tener dirección, pueden tener solo una dirección o pueden ser bidireccionales. Esto, por ejemplo, en las relaciones de amistad, por lo general tienen dirección. Una sola dirección, por ejemplo, podría ser de yo considero a una persona mi amigo, pero esa persona a mí no me considera como su amiga. Entonces, ese tipo de relación sería de una sola dirección. Cuando ambos consideramos que existe una amistad entre los dos, pues se considera como una relación bidireccional. También en las relaciones nosotros podemos observar la fuerza de la relación. Aquí se le llama vínculos fuertes y la relación se dibuja de una manera más gruesa, o vínculos débiles. Un vínculo fuerte puede ser, por ejemplo, en amistad, pues mis mejores amigos. Y un vínculo débil, pues pueden ser las relaciones que yo tengo con conocidos pero que no es fuerte, no lo considero como una persona muy cercana. También otra cosa que nosotros podemos observar en la red son los nodos. En los nodos nosotros podemos poner mucha información. Los nodos pueden ser personas, los nodos pueden ser empresas, los nodos pueden ser grupos, pueden ser cosas, países, regiones, neuronas, cualquier cosa puede estar representada como nodo. Obviamente depende del tipo de proyecto que nosotros estemos realizando. Y una vez que ya tenemos identificados los nodos y las relaciones en nuestra red, entonces nosotros podemos ir identificando patrones de relación. Una red se va construyendo de diferente manera. Por lo general existen, bueno,
se van construyendo dependiendo del tipo de datos o de situación. Y nosotros podemos ir identificando patrones en esa red. Si se fijan aquí, hay diferentes, aquí puse diferentes diagramas y cada uno de estos diagramas es un patrón de relación. Por ejemplo, puede ser una red muy central que está aquí del lado derecho y está dibujado como una estrella. Este tipo de patrón se observa, por ejemplo, cuando en un grupo existe un líder y esa persona se dibuja en el centro. O pueden tener diferentes formas. Existen muchísimas formas en las que la red se puede ir formando. Y atrás de estos patrones, pues obviamente existen algoritmos que nos ayudan a identificar en los datos qué tipo de patrón se está siguiendo en esa red. Lo básico, ¿cómo le hacemos nosotros para poder dibujar una red? Pues nosotros usamos álgebra, usamos matrices para poder representar relaciones sociales. Ahí les puse un ejemplo muy básico, muy simple. Obviamente, cuando tenemos grandes cantidades de datos, pues no, las matrices son gigantes, son muy enormes y a veces no se pueden guardar en un simple Excel, o sea, a veces necesitamos bases de datos no relacionales cuando trabajamos, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con Big Data. Lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es ir capturando la información de los nodos, por ejemplo, ahí, Bob, Carol, existe una relación entre ambos. Este tipo de datos se van guardando en una matriz, se llama matriz de adyacencia y pues, obviamente con programas especializados en esto, con software, nosotros podemos ir dibujando a través, después de las matrices, pues la red, cómo se va formando la red. Y bueno, aquí es una red muy pequeña, pero pues en la actualidad con las redes sociales en línea, pues no son pequeñas, son redes muy grandes donde involucran muchísimos usuarios, muchísimas relaciones. Redes, pues las podemos observar en muchísimos lados. Nosotros podemos tener, por ejemplo, datos de cómo están conectados los dispositivos y pues los nodos ahí serían las computadoras, los dispositivos, cualquier cosa. Existen también redes, no sé, neuronales. Cada nodo es una neurona y las conexiones que existen entre las neuronas. Las redes sociales en línea, pues las más famosas, ¿no? Twitter, Facebook, LinkedIn. Todo eso también nosotros lo podemos ver en forma de red. ¿Qué es el análisis de redes sociales? Entonces, básicamente se enfoca en el estudio de estructuras sociales, en el estudio de redes que tienen que ver con personas. eh, y existen diferentes estudios. Hay estudios que se enfocan en describir las causas, qué es lo que provoca que se estén formando estas redes. Y existen otro tipo de estudios que se enfocan más bien en las consecuencias, o sea, una vez que ya están formadas las redes, de qué manera esas redes pueden estar influyendo en algo, ¿no? Explicar los resultados de la formación de los grupos o el comportamiento de las redes, en qué nos puede estar afectando ese tipo de red. Áreas relacionadas con el análisis de redes sociales, pues es una línea de investigación multidisciplinar. Yo siempre en todos mis proyectos pues, trabajo con diferentes expertos en diferentes áreas. Son proyectos multidisciplinarios y básicamente pues existe áreas que tienen que ver, pues son las matemáticas, la estadística, teoría de grafos, la psicología y sociología que tienen las teorías que nos ayudan a entender un poquito por qué el comportamiento de las redes. Cuando hablo de análisis de redes sociales, me gusta platicar sobre las primeras teorías que yo empecé a estudiar cuando entré a esta línea de investigación, porque pues son las bases, ¿no? Entonces, y son estudios muy interesantes y son estudios que han ayudado a, a, a poder describir comportamientos sociales.
El primero es que les puse aquí. Obviamente hay más, pero ahorita nada más me voy a centrar en algunos que para mí fueron importantes. Es el de 6 grados de separación. Si se fijan, pues este estudio se realizó hace muchísimos años por Milgram en 1967 y él trataba de explicar el problema de un mundo pequeño. Él, bueno, se dice que realmente nosotros estamos en un mundo pequeño, estamos todos conectados y él quería probar esta teoría. Entonces, él hizo un experimento, él eligió aleatoriamente personas de Nebraska, en Estados Unidos, y les dio un sobre. Ellos tenían que enviar este sobre y ese sobre tenía que llegar a una persona objetivo en Boston. A las personas de Nebraska se les dijo que tendrían que entregarle este sobre a una persona que ellos conocieran, un vínculo cercano a ellos y que pudiesen pensar, que pudiese conocer a esa persona objetivo, el objetivo final en Boston. Entonces, con este experimento, cuando analizaron todos los sobres que habían llegado a Boston, analizaron por cuántas personas había pasado ese sobre y se dieron cuenta de que había 6 grados de separación, es decir, había 6 intermediarios entre la primera persona y la persona objetivo, en promedio. Entonces, por eso viene la teoría de que todos estamos conectados a través de 6 grados de separación, de 6 intermediarios. Es decir, si yo quisiera conocer a un artista, a una persona, a un científico muy, muy importante o alguien muy famoso, se supone que con esta teoría nos decían que había 6 intermediarios entre esa persona que yo quería conocer y yo. Eh, Obviamente, pues de aquí se derivaron un montón de estudios y ahora con las redes sociales en línea, también se hizo este experimento, lo han hecho varios investigadores. Uno de los que lo hizo lo utilizó la red social de Twitter y él quería ver cuántos grados de separación había entre dos usuarios de Twitter. Entonces, pues analizaron un montón de relaciones entre los usuarios y aquí, por ejemplo, ya encontraron que reducían los grados de separación a 3.43. Y esto lo explica porque obviamente con las redes sociales, el Internet, se supone que estamos más cercanos y las conexiones pues son más fuertes entre los usuarios, entre las personas. Otro de los estudios que también es muy importante en análisis de redes, pues la fuerza de los vínculos débiles. Aquí, por ejemplo, pues también es un estudio de hace muchos años. Y Granovetter en este estudio quería identificar de qué manera las relaciones nos afectan, ¿no? Entonces, él le llamó vínculos fuertes y vínculos débiles y en este estudio el objetivo era de qué manera nosotros podemos obtener un trabajo. Si quisiéramos, si estamos buscando un trabajo, ¿quiénes son los que nos ayudarían más? Si nuestros vínculos fuertes o nuestros vínculos débiles. Entonces, aquí encontró que los vínculos débiles son aquellos que nos ayudan a encontrar trabajo, porque nuestros vínculos fuertes, pues es un grupo muy cerrado, muy cercano, pero muy cerrado. Entonces, es más fácil que a través de un conocido que está inmerso con otro tipo de contactos, pues es más fácil que nosotros podamos obtener un trabajo. Y también cuando se trata de innovación, creatividad o generación de buenas ideas, Burt en su estudio encontró que este tipo de estructuras eran las que mejor ayudaban al emprendedor. Si se fijan, en medio está un nodo, sería una persona, y el hecho de que estuviera conectado a diferentes grupos y no hubiese conexión entre esos grupos, se supone que eso al emprendedor le ayudaba a generar mejores ideas o proyectos más innovadores, o así, por el hecho de estar conectado a diferentes tipos de personas o diferentes grupos. Cada uno de los grupos le puede generar diferente tipo de recursos, de ideas, y entonces eso le puede ayudar como emprendedor. Esto es en cuestión de temas de innovación o creatividad.
Los proyectos de análisis de redes sociales en los que yo he participado, ahorita les voy a hablar un poquito de ellos. El primero que yo hice se consistía en análisis de redes de colaboración de grupos de investigación. Y yo quería ver de qué manera las redes que iban formando los grupos, tanto internamente como externamente con otros investigadores, podría afectar tanto su productividad como su calidad científica. Los diagramas de arriba son ejemplos que yo obtuve de diferentes grupos de investigación, es solo una muestra, analicé muchos más grupos de investigación. Y aquí, por ejemplo, los nodos pues eran investigadores, las relaciones eran si publicaban juntos o no. Y también identifiqué si los investigadores pertenecían al grupo, eso lo dibujé con el color rojo y los nodos azules son aquellos investigadores que colaboraban con el grupo pero que eran externos a él. Los resultados de este estudio fueron muy interesantes porque yo identifiqué que el patrón de comportamiento de la red para los grupos que alcanzaban mayor productividad era diferente al patrón de comportamiento para los grupos que tenían mayor calidad en sus estudios. Productividad, pues era muy importante en la presencia de un líder, se observa aquí con una estrellita dentro del grupo, y con calidad al contrario, las relaciones dentro del grupo había más relación entre los integrantes del grupo, todos entre ellos colaboraban y las relaciones externas tendrían que ser como Burlo dice, ¿no? Con agujeros estructurales, estar conectados externamente a diferentes investigadores que pertenecen a diferentes grupos de investigación. Para productividad y calidad eso los ayudaba. También estuve realizando, es una tesis de maestría que dirigí en CIMAT Zacatecas. Aquí lo que hicimos fue un análisis de redes sociales de candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas. Esto fue en las elecciones del 2013. Analizamos 2 redes sociales, Facebook y Twitter. Se analizaron 7 candidatos. Y aquí básicamente lo que nosotros queríamos los análisis que queríamos hacer era identificar perfiles en diferentes redes sociales. Es decir, queríamos saber si un perfil en Facebook era el mismo perfil en Twitter. Esto para ver la influencia que tenían los candidatos y que no estuviéramos, que los perfiles queríamos saber si eran diferentes o eran los mismos perfiles los que seguían al candidato. Y otra cosa que queríamos ver aquí también era calcular la influencia de redes sociales de los candidatos. Aquí en la influencia nosotros utilizamos primero algoritmos de influencia, los comunes, por ejemplo en Twitter, pues los retweets de los candidatos y ver el impacto que tenían esos retweets. Y aquí también nosotros propusimos un indicador de influencia mucho más completo que involucraba diferentes cosas. En los resultados pudimos identificar muchos perfiles que coincidían en las 2 redes sociales y también pudimos identificar la influencia en redes de los candidatos y ver si esa influencia que los candidatos tenían en redes, pues coincidía al final con el resultado de las votaciones. Otro tipo de proyectos que he realizado en análisis de redes, aquí también fue una tesis a nivel de licenciatura que dirigí junto con otros investigadores y aquí el objetivo era nos enfocamos en diferentes redes sociales, en LinkedIn, GitHub, Twitter. Aplicamos tecnologías de Big Data. Los datos que teníamos de las redes sociales eran muchísima información, muchísimos datos, y entonces por eso tuvimos que aplicar tecnologías Big Data para poder extraer esa información y para procesarla y analizarla. Aquí el objetivo al final era diseñar un sistema, le llamamos SOPSI,
Este sistema consistía en identificar perfiles profesionales con cierto tipo de habilidades en el área de ingeniería de software. Entonces, obtuvimos muchos perfiles de las redes sociales y queríamos que este buscador, por ejemplo, si están buscando a alguien experto en el lenguaje de Python, pues que el sistema hiciera todo ese análisis, todo ese procesamiento y nos diera este tipo de perfiles. También he trabajado proyectos de análisis de redes. Aquí en este tipo de proyectos ya las redes no se refieren a personas. Los nodos son diferentes. En este proyecto lo realicé también con un investigador de la universidad, el doctor Eri, y aquí lo que queríamos hacer era reconocimiento de actividades humanas usando redes de similitud. Aquí lo que quiero explicar es que las redes no siempre son personas, las redes pueden ser, las podemos observar en cualquier lado. Por ejemplo, en este estudio, los nodos eran actividades. Las actividades que nosotros podemos realizar en casa, por ejemplo, cocinar, bañarse, lavarse las manos, lavar trastes, hervir agua, y las relaciones que nosotros dibujamos entre los nodos era la similitud del sonido que existía entre esas actividades. Cada una de las redes que presento aquí representa tiempo. La primera red se calculó son 10 segundos. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y aquí lo que queríamos observar es a través del tiempo cómo estas redes iban cambiando. Como resultado en este estudio pudimos caracterizar el sonido e identificar las actividades que seguían un patrón similar en su sonido. Y también observamos que esa similitud, ese patrón que observamos en la similitud, estaba más relacionada a los materiales con los que se realizaba la actividad que en el lugar, en la habitación en la que se realizaba. Entonces, em, este tipo de proyectos es para nosotros a través del sonido poder identificar, sin ver a la persona obviamente, poder identificar qué tipo de actividad está realizando dentro de una casa. Este proyecto de identificación de patrones de red en software también fue una tesis de maestría que dirigí junto con la doctora Perla Velasco en CIMAT Zacatecas. La doctora Perla es especialista en arquitectura de software, entonces conoce todo el proceso de diseño de software. Y aquí queríamos identificar patrones de red dentro del software. Entonces, los softwares tienen patrones de relación entre clases y entre paquetes y hay relaciones entre ellos. Entonces, aquí a través de algunos algoritmos que nosotros diseñamos con análisis de redes, queríamos identificar qué tipo de patrones tenían los software. Se creó un sistema y este sistema está aquí del lado derecho. Ahí podemos observar cómo dentro de un sistema están los nodos y las relaciones, cómo está la red dentro del sistema. Y podíamos identificar qué tipo de patrón tenía o patrones tenía este sistema. Esto pues ayuda mucho a los que trabajan en el área de ingeniería de software para conocer cómo un sistema, un software está diseñado, qué tipo de patrones sigue. Otro proyecto también en el que he trabajado es identificaciones de patrones de red en datos de cáncer de mama. Si se fijan, es un proyecto muy diferente a los anteriores, pero seguimos con la misma línea, ¿no? Analizando redes y patrones de red. Aquí los datos fueron mamografías. Nosotros no hicimos el procesamiento de las imágenes, el procesamiento de las imágenes ya estaban. Esta es una tesis que dirigí también en el programa de ingeniería de software. Y aquí lo que a nosotros nos interesaba, la mamografía, la imagen ya estaba procesada y teníamos
características de esas imágenes. Eso sí teníamos, datos de las características de las imágenes. Los nodos en este tipo de proyectos, pues son casos que presentan cáncer benigno y casos que presentan cáncer maligno. Y las relaciones que nosotros fuimos dibujando entre los nodos es el grado de similitud entre los casos. Entonces dibujamos una red para cada una de las características y queríamos ver cómo se comportaban los datos en cada una de estas redes. Al final identificamos las características que predominaban más en casos de cáncer benigno y aquellas que predominaban más en datos de cáncer maligno. Entonces, este fue un primer estudio. Obviamente, para poder llegar a una conclusión más concreta, pues necesitamos replicar el estudio en otro tipo de datos, en otro tipo de mamografías y ver si coinciden con los nuestros, pero al final se busca que apoye a las personas que necesitan dar un diagnóstico a través de la visualización, qué tipo de cáncer se observa, por ejemplo, en las imágenes. Este es un proyecto diferente a los anteriores, pero también se pudieron aplicar algunos algoritmos que tienen que ver con clústeres, identificación de grupos, de regiones, este, y también trabajamos con imágenes. Este es un proyecto, es una tesis que se realizó en la maestría en Ciencias de Procesamiento de la Información. Obviamente participaron aquí expertos en el área. Este proyecto consistió en realizar una regionalización de la República Mexicana de acuerdo a datos de energía solar. Entonces, se trabajó con expertos en energía solar de la UNAM y aquí el objetivo era detectar áreas similares de acuerdo a los recursos solares. Se trabajó con imágenes satelitales. Aquí en esta tesis sí se hizo procesamiento de imágenes. Es una tesis que se realizó con técnicas, con algoritmos de aprendizaje no supervisado, Machine Learning. Entonces, aquí también nos apoyaron en el procesamiento de las imágenes y en los algoritmos, pues expertos en Machine Learning. Entonces, este fue también un proyecto muy interesante. Si se fijan, el resultado es al final fue este mapa. Y cada color representa a una región. Son regiones similares en cuanto a recursos solares y y esto pues también fue muy interesante. Este proyecto ya entra dentro del área de Machine Learning. Proyectos en proceso que estamos ahorita realizando. Estamos enfocados también en estudiar identificación de pacientes con diabetes a través de características clínicas en México. Esto se está realizando con doctores del Hospital Siglo XXI en México y con investigadores de aquí, también especialistas en temas de Machine Learning. Ya se han hecho varios estudios aquí con técnicas de inteligencia artificial y lo que se busca es aplicar lo de análisis de redes para también tratar de entender un poquito lo que es la diabetes, la relación que hay entre las características clínicas de los pacientes y encontrar patrones de comportamientos en los datos. Sigo trabajando también con redes sociales en línea y redes sociales, redes de investigación. Aquí lo que buscamos es también identificar si los investigadores, cómo son las estrategias que siguen, eh, tanto en la colaboración en artículos, la colaboración que se observa en artículos, o los patrones de relación que tienen los investigadores en redes sociales. Entonces, es un poquito sobre mi línea de investigación. ¿Por qué le llamo a esta plática un mundo conectado?
porque como pudieron observar, pues, observamos conexiones por todas partes, observamos conexiones entre personas, observamos conexiones pues también entre cosas, entre datos de pacientes, podemos observar conexiones en muchos lados y podemos a través de análisis de redes pues ir identificando patrones de comportamiento y de qué manera esas conexiones pueden ayudarnos o incluso también pues nos pueden perjudicar, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de esta plática. Espero que les haya gustado y que haya, y pues que conozcan un poquito de mi trabajo y lo que es la línea de investigación de análisis de redes. Muchas gracias, doctora Alejandra. Los invito a que si tienen alguna pregunta, pueden abrir ahorita sus micrófonos o pueden escribir con toda confianza ahí en el chat para que la doctora nos pueda responder sus dudas. Tengo aquí una pregunta. Dice, ¿qué dificultades encontraron en obtener las redes de los candidatos en Facebook? Normalmente la obtención de los datos con la API de Facebook no suele ser tan fácil. ¿Encontraron similitudes entre los perfiles en Facebook y Twitter? ¿Podrías dar más detalles de este trabajo? Ok, sí. Es una pregunta muy interesante y es muy acertada. Este trabajo se realizó en el 2013, entonces en ese tiempo nosotros pues, sí podíamos obtener más información, por ejemplo, de Facebook. Ahorita Facebook hemos intentado hacer estudios con esta red social, pero no está permitido. Las políticas de Facebook cada vez son más, nos restringen mucho la información. Antes, por ejemplo, yo podía obtener podía sacar mi información, mis contactos cercanos e incluso podía sacar información de los contactos de tus contactos. Ahorita ni siquiera se puede sacar información de uno mismo, de tu mismo perfil. Entonces, Twitter, pues es todavía no tiene tantas restricciones, los datos son públicos y sí se puede extraer. Sí hubo muchas complicaciones en este estudio. Siempre que trabajamos con análisis de redes sociales, tenemos ese tipo de complicaciones. Primero para obtener los datos y después, en el primer análisis que hicimos, identificación de perfiles en diferentes redes sociales, es un trabajo muy complicado, es muy difícil. Sí logramos obtener, identificar muchos perfiles que coincidían en las dos redes sociales, en Facebook y Twitter, pero realmente utilizamos dos algoritmos para hacer este match entre las dos redes sociales, pero es muy complicado porque la forma en la que un usuario en Twitter puede escribir su usuario, en Twitter te permite escribir, puedes poner tú muchos caracteres y muchas cosas, y en Facebook pues es diferente, ¿no? Entonces, ya realizar este match sí nos llevó muchísimo trabajo, se probaron diferentes algoritmos y sí pudimos con algunos perfiles. Obviamente no con todos, porque cuando los nombres son muy diferentes, pues no. Este, Hay muchos estudios que se han hecho en esta línea, en realizar matching en diferentes redes sociales, muchos algoritmos que se han propuesto pero sí es complicado, es muy complicado. Lo que se podría hacer es no solamente ver los nombres de los usuarios, sino también hacer un análisis de los posts que hacen y ver coincidencias entre los posts, ¿no? Pero esto ya implica pues análisis de texto y lingüística y cosas de este tipo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué software analiza las redes sociales? Bueno, yo empecé con uno que se llama Usinet. Bueno, yo empecé hace muchos años. Era el software que se utilizaba en ese tiempo, se llama Usinet.
De hecho, lo realiza, lo propone un investigador muy reconocido en el área de análisis de redes y con este empecé. Hay otros, hay muchos, hay otro que se llama Gephi. Este también está muy padre porque este nos permite, está como muy completo y nos permite ver cómo van cambiando las redes a través del tiempo. Permite incluir el tiempo y entonces pues esto es muy interesante. Y en los últimos proyectos pues se ha utilizado también mucho R y Python. Python y R los dos ya tienen un montón de paquetes, de algoritmos que nos permiten hacer análisis de redes. Y por ejemplo, este, cuando son redes pequeñas, pues es muy fácil, ¿no? Cualquier software de análisis de redes lo puedes utilizar. El problema es cuando ya son redes muy grandes, que estamos hablando de Big Data. Ahí, por ejemplo, el proyecto que hicimos con Big Data, utilizamos algo que se llama Elasticsearch. Entonces, ese está también muy padre. Pudimos analizar los datos de Twitter con esta herramienta y también ya tiene algunos algoritmos que trabajan con análisis de redes. Ok, tenemos otras preguntas en el chat. Ahorita alguien levantó la mano. Nada más déjenme terminar las preguntas del chat y paso con Adri Perea. Otra pregunta es, ¿qué patrones de redes en las comunidades científicas se encontraron en productividad y calidad? Y en este mismo trabajo, ¿cómo se midió la calidad de los artículos? ¿La calidad es medida con citas? Ok, me regreso. Este es el primer trabajo que hice. Los patrones que encontré, igual y no me expliqué bien, están aquí abajo. Los dibujé, es en general el patrón que se observó. Lo que está dentro es el grupo de investigación. Cada uno de los puntitos es un integrante del grupo. Y lo que está afuera de los cuadritos, pues son investigadores externos o grupos externos. Entonces, esta nada más es como una representación, una muestra del patrón. Las redes de los grupos son las que se muestran arriba. Entonces, con los algoritmos nos van diciendo qué tipo de patrón en base a estos que les enseñé acá al principio, a todas estas patrones de relación, cuál es el patrón que más se acerca a la red que nosotros fuimos obteniendo, que son las de arriba, ¿no? Entonces, los grupos que presentaron mayor productividad, el patrón que observé está debajo de él. Dentro del grupo se observaba que por lo general los grupos seguían este patrón de estrella. Entonces, el punto que está al centro era el líder del grupo, casi siempre era el director del grupo o el líder del grupo. Y los que están alrededor del líder, pues son integrantes del grupo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, cuando hay un patrón de estrella, el líder está conectado a todos, pero no hay conexión entre ellos. Entonces, es el que se observa. En calidad, lo que observé es que no se observaba ese patrón de centralidad como en productividad, no existía un nodo central conectado con los demás. Al contrario, en calidad observé que en el grupo como que había mucha colaboración entre ellos, todos estaban relacionados con todos, entonces ese tipo de patrón se observé con calidad. Y en ambos resultados, productividad y calidad, pues el estar conectado a investigadores externos que no tuvieran una conexión entre ellos, eso ayudaba mucho en ambos, tanto productividad como calidad. Está relacionado con grupos externos diferentes. Indicadores de calidad, pues medir la calidad de la investigación es muy difícil, ¿vale? Eso sí, la calidad pues es muy subjetiva y
por lo general, pues se utiliza el impacto de las investigaciones, las revistas en las que estás publicando, y fueron los dos indicadores que se utilizaron. Las citas fueron los indicadores que se utilizaron, pero en calidad de la investigación sí hay un mundo de investigaciones y pues eso, la calidad es subjetiva. Tendríamos que, es difícil de medir, ¿no? Igual que con ACID, pues se fijan en las publicaciones, ¿no? En las revistas en las que se está publicando, el factor de impacto de las revistas y ese tipo de indicadores. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Para los que somos neófitos en el tema, pero nos interesa el análisis de redes, ¿dónde se puede formar? Pues, ¿dónde se puede formar? Pues yo, bueno, yo estoy en el programa de ingeniería de software eh, y en la maestría en ciencias del procesamiento de la información. Estos proyectos los estamos realizando con los alumnos de ambos programas. Yo sí trabajo el análisis de redes. Y pues yo creo que ahorita cualquier programa que maneje ciencia de datos, análisis de datos, procesamiento de la información, incluso en, no sé, machine learning, en este tipo de programas, se puede trabajar. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿De qué otra forma se puede usar el análisis de redes? ¿De qué otra forma? Pues, bueno, ahorita pues ya vimos que existen muchísimas formas de utilizarlo. Prácticamente cualquier problema de investigación que involucre que nosotros tengamos datos, nosotros podemos observar relaciones entre los datos y ver si se puede, las redes que se van formando entre esos datos. Obviamente, pues debe de haber la parte teórica que nos ayuden a explicar por qué se están formando esas relaciones, ¿no? Para poder explicar los comportamientos, pero prácticamente yo creo que cualquier área en la que se manejen datos, nosotros podemos aplicar lo que es análisis de redes. Ok, y otra pregunta. Dice, me queda duda si este estudio de redes sociales se puede estudiar con métodos matemáticos, similares a los que se usan con las matrices de adyacencia, eigenvalores, etc. Sí, de hecho ahorita nada más presenté yo los proyectos en los que he participado, pero atrás de cada patrón de red, atrás, de cada proyecto, lo que nosotros aplicamos son algoritmos, matemáticas, álgebra. El álgebra es fundamental para análisis de redes. Álgebra lineal, utilizamos matrices y ahorita no puse los algoritmos porque pues ya era entrar en un poquito más a detalle de cómo es que funciona cada uno de este patrón, pero aquí cada diagrama que yo dibujo, cada patrón de red, cada forma, todo atrás hay un algoritmo, hay una fórmula, hay matemáticas, hay álgebra lineal. Muchas gracias, doctora. Bueno, invito a Adri Perea si gusta abrir su micrófono y hacer. Ay, muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. La había escrito por si cualquier cosa, pero le quería preguntar a la doctora, además de darle las gracias por platicarnos tan interesantes proyectos, si ha trabajado análisis de redes, que lo he estado platicando con un doctor, Alejandro Puga, relacionadas al comportamiento animal, que es mi área de estudio, soy veterinaria, y pues sí hemos visto que es posible, factible hacer algo así, pero desconozco si se ha aplicado o si ella conoce algún proyecto que ya se haya realizado en esta área. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Adriana, ¿verdad?
La verdad es que yo no he realizado análisis de redes que tengan que ver con animales, y tampoco, bueno, no sé de algún estudio. Aquí lo que pasa es que en cada proyecto que yo me involucro, si se fijan, yo siempre participo con expertos en el área. Si es un proyecto que tiene que ver con algo, con medicina, por ejemplo, cáncer o diabetes, ahí siempre participan los médicos, porque ellos son los que entienden el contexto, entienden el problema, entienden incluso pues hasta los datos, ¿no? Nos los tienen que explicar para saber en qué consisten todas las variables. Obviamente es súper factible si ustedes ya identificaron algún tipo de relación que puede haber con su área de experiencia, que es los animales, es pues súper factible que se pueda realizar con animales. Hay nada más, hay que pues buscar en la bibliografía, seguramente habrá en algún lado, en su área y ir entendiendo, o sea, cuáles serían sus nodos, cuáles serían sus relaciones, cómo pueden, el problema que ustedes están planteando, cómo pueden escribirlo en forma de relaciones y nodos, en forma de red. Y con eso pues se puede realizar un estudio, sí. Muchas gracias. Gracias, Adri, y gracias, doctora. Y otra pregunta, ¿el análisis de redes se puede aplicar a la evaluación de políticas públicas? ¿Conoce algún ejemplo o trabajo que se pueda consultar? En evaluación de políticas públicas. De hecho, yo mi tesis de doctorado la hice en España, en un centro de investigación que se llama Ingenio, Instituto de Gestión del Conocimiento y de la Innovación. Ellos trabajaban mucho con políticas, políticas públicas y más enfocadas al ámbito de la ciencia, pero sí trabajaban un montón de investigaciones en ese ámbito. Ahorita Politics, ahorita no recuerdo exactamente las revistas en donde a ellos les gustaba publicar, pero ellos estaban enfocados en eso. Y obviamente pues en redes y políticas pues sí hay un montón de temas. Entonces, no sé, si me gustan contactar y ya les podría dar como alguna información de lo que yo conozco que se ha trabajado en esa área. Estoy disponible. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Bey López. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Gracias igual por la presentación. Pues me presento, yo también soy investigadora en la UAS. Estoy en la Unidad Académica de Ciencias Sociales y aquí también hacemos análisis de redes sociales. Y sí, pues me parece muy interesante las otras opciones con las que ustedes han trabajado las redes, y también tenemos un colega en CIMAT, igual que trabaja en el equipo de análisis de redes sociales, es el doctor Humberto. Ahorita estaba en la sesión, nada más que ya se tuvo que ir a clases, pero pues mucho gusto y nos gustaría colaborar con usted y a lo mejor hacer vínculos ahí. Coincidimos en esto de que hay diferentes patrones y la diversidad de actores es importante en patrones, sobre todo sociales, ¿no? Mucho gusto. También tenemos una pequeña aplicación, un software que desarrollamos precisamente para hacer más fácil el trabajo de sistematizar, sobre todo cuando vienen encuestas de personas y también aplicado a las políticas, como decían, ¿no? Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto y qué bueno que están en la presentación y claro que sí, si podemos platicar más adelante, ya fuera de la sesión para ponernos de acuerdo y a ver si se puede colaborar, pues excelente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Les invito a los que no se hayan registrado y gustan constancia, por favor, llenar el formulario que está en el chat. Y por favor pongan su nombre completo de manera correcta porque así aparecerá en la constancia. Las constancias de la presentación se enviarán hasta abril, al final de la veda. Y pues, muchas gracias, doctora Alejandra. Le cedo la palabra al doctor Yesrel. Nada más. Me parece que sí está. Sí, muchas gracias, doctora Fátima. Tengo aquí problemillas con la cámara, que tenía 2 sesiones ahí en paralelo, pero muchas gracias, doctora Fátima, por la moderación de esta charla. Gracias a todos los asistentes. Comentarles de este seminario que es cada mes, en su tercera semana de cada mes, y que las fechas también las pueden consultar en la revista EC, de manera electrónica. Creo que ya van a salir los números, van a estar ahí las fechas para estas ponencias, estas charlas. Agradecerte, doctora Alejandra, un gusto saludarte, un gusto ver tu trabajo, la verdad. Tuvimos la oportunidad de ser colegas aquí en CIMAT. Desafortunadamente te nos fuiste de nuestras filas, ¿no? Pero ya estás hasta aquí cerca. Yo tenía una pregunta antes de seguirte agradeciendo. No me quiero quedar con la duda porque tú eres de nuestra área de ingeniería del software. ¿Se pueden analizar en otras plataformas comportamientos, por ejemplo GitHub, ¿no? Donde hay repositorios y cuestiones por el estilo? Porque tenemos nosotros que sabes que nos dedicamos a lo de los procesos, ¿no? Tenemos esa curiosidad de ver si podemos analizar comportamientos en estas plataformas. Hola, doctor. Pues ahorita en los proyectos que presenté hay uno que realizamos con una alumna bueno, ahorita ya es ingeniera de software, y utilizamos GitHub. Entonces, sí se puede. Ahí, por ejemplo, nosotros de los perfiles de GitHub, la información que sacamos fue de cada perfil, qué tipo de proyectos estaba realizando, qué tipo de lenguajes estaban aplicando, y esto para conocer, por ejemplo, la experiencia de cada uno de los usuarios de esta red social. Entonces, sí hay análisis de redes, de comportamientos que se han hecho con GitHub. Ahorita nosotros nada más lo utilizamos para identificar, como quien dice, los mejores perfiles en cierta área de experiencia en los proyectos que se subían a esta red social. Pero sí se puede analizar comportamientos, sí se pueden ver redes. El chiste aquí nada más sería identificar las relaciones. ¿Cómo podemos relacionar a los usuarios de esta red social? Y ya en base a eso podemos sacar comportamientos. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya creo que nos contactaremos. Tenemos por ahí un proyecto que queremos analizar en estas empresas que están certificando para ver que utilicen este repositorio, este tipo de repositorios, y también pues darles mejoras continuas, ¿no? Con respecto a cómo se ve reflejado el comportamiento de sus miembros del equipo de desarrollo. Muchas gracias, doctora Alejandra. De verdad es un gusto ver y saber de ti, porque luego sí nos desconectamos, aunque estamos cerca, ¿no? Pero bueno, esperemos retomar la colaboración, formalizarlo, y que al menos estos medios, estos mecanismos nos ayudan a acercarnos y estar más cerca. Invitar a toda la comunidad, si quieren contactar a la doctora Alejandra, es muy abierta para trabajar, colaborar en publicaciones también. La conozco, como ya les decía, la tuvimos aquí fichada por un tiempo encima, luego se fue a la UAS, pero seguimos trabajando muy de la mano con la UAS, así como con la doctora Alejandra, que veo que dijeron que por ahí hay más conectados de la UAS. También trabajamos con el doctor Sodel, doctora Perla, ¿no? De la carrera de Ingeniería del Software. Entonces es un placer seguir colaborando y esperemos que todos también hagan esta vinculación entre todos para que también el conocimiento se difunda y se divulgue, ¿no? En todos los ámbitos, y que se conozca nuestro trabajo también, e invitar a los que tengan esa curiosidad de los posgrados. Pues bueno, tienen posgrados, opciones en la UAS y obviamente en CIMAT y otras instituciones. Pues vamos cerrando esta transmisión, porque se está transmitiendo en la página del perfil de CIMAT de Unidad Zacatecas y de COSIT. Ahí también la pueden encontrar.
Entonces, quien no tenga algún dato que haya registrado la doctora, lo pueden buscar. Muchas felicidades, doctora, por tu trabajo. Gracias por la aceptación a esta charla. Nos vemos en el siguiente mes. Van a estar ahí las comunicaciones y toda la información en las redes sociales. Por favor, y creo que ya les comunicaron que la constancia después de la veda se van a hacer llegar, obviamente por la veda, y por favor registren bien sus nombres porque de ahí tomamos todos los datos. Muchas gracias, doctor Uciel, que está también, es parte de los coordinadores de este seminario, y a todo el equipo de COSIT que está también por detrás trabajando en esta transmisión. Muchas gracias, nos vemos a todos, saludos, provecho, y síganse cuidando, por favor, por esta pandemia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Bye. Gracias.